paz de mi Señor Jesús llegue hasta tu hogar. Espero hoy día que vengas con un corazón dispuesto para que la palabra del Señor pueda hablar a tu vida, porque recordemos nosotros que va a ser lumbrera para nuestro caminar, para nuestro vivir. Yo te invito a que traigas una pluma, que traigas algo con que apuntar lo que el Señor nos va a hablar hoy día, y sobre todo que pongas tu mentalidad, pongas tu corazón para que Dios pueda hablar a tu vida. Muchas veces buscamos respuesta de Dios, y como está escrito en la palabra del Señor, escudriñar las Escrituras, porque en ella encontraremos la vida eterna. Ella es la que nos va a guiar a un camino que nos lleve en agradable virtud a nuestro Dios, porque eso es lo que el Señor busca a nosotros, que nos apartemos del mal y que nosotros sepamos discernir entre lo bueno y lo malo, porque recordemos nosotros que nosotros somos pecadores y necesitamos nosotros de la palabra del Señor para que nosotros podamos vivir para nuestro Dios. Entonces, el tema que te traigo ahora, que el Señor me dio para compartir contigo, se llama la ira de Dios. Pero antes que todo, voy a comenzar con este versículo que está en Proverbios 4. Debemos nosotros saber que Dios nos habla a nosotros en todo momento, en cualquier momento de nuestra vida. Debemos de saber esto, que nuestro Señor nos llama a arrepentimiento. Muchas veces el problema es que muchos no reconocen en ellos que yo de qué tengo que arrepentirme si yo tengo una vida digna. No es que llevemos una vida digna, es que sea agradable en santidad para nuestro Señor, porque nosotros como seres humanos pecamos con nuestra boca, pecamos con nuestros ojos y pecamos con nuestro corazón. Inclusivemente podemos vernos por afuera muy presentables y muy bien vestidos, pero realmente lo que hay adentro es lo que nuestro Señor nos apunta, que cambiemos. Por eso, que seamos renovados de todo ser. Muchas veces ponemos el enfoque por afuera, ¿verdad? Tal vez si tú ya viniste a los pies del Señor, ya no tomas, ya no haces cosas por afuera, pero el Señor quiere que por adentro lleves una vida santa, que vivas una vida en perdón, una vida en regocijo, pero sobre todo con un gran testimonio, que des fruto para el Señor. Entonces el Señor nos dice en Proverbios 4, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieras no te estrecharás tus pasos, y si corrieras no te trompezarás, porque la palabra del Señor es la que te guiará a ti. Retén el consejo, no lo dejes. Aquí el Señor nos está llamando obediencia, que pongas tu oído espiritual, que no rechaces la palabra del Señor. Guárdalo, porque esa es tu vida, es la vida que nos va a dar a nosotros. En la obediencia podemos llegar a obtener la vida eterna. No entres por la vereda de los impíos. Mira qué consejo tan bonito nuestro Dios nos da a nosotros, que no vayas en camino de pecadores, en camino de los malos. No pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robo. Que no seamos partícipes de pecados ajenos, que no participemos nosotros en todos estos pecados, que nos apartemos de la gente que también peca. Por ejemplo, podemos nosotros decir, pues yo vivo bien, no le robo a nadie, yo no mato, no esto, pero verdad, muchas veces en el grupo se junta un grupo de personas para puro chismear y para hacer todas estas cosas. Entonces debemos nosotros andar con cuidado, porque hay tanto pecado y debemos de saber qué es lo que no le agrada a nuestro Dios. Por eso aquí nos está diciendo el Señor que nos apartemos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Ves? Aquí está diciendo el Señor que aquellos que se apartan del pecado es como la luz de la aurora, que van en aumento hasta que el día es perfecto. El camino
de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué trompiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que le hallan y medicina a todo tu cuerpo. Aquí nos está llamando el Señor a que guardemos mandamientos, a que obedezcamos los mandamientos, a que vivamos para nuestro Dios, que nos apartemos de pecado. Por eso decía Jesús, el que tiene oídos, oiga, porque es un llamado de nuestro Dios al arrepentimiento, porque sabemos nosotros que los tiempos son peligrosos y el tiempo está cerca, como dice Apocalipsis 22:10. Esto que acabamos de leer está en Proverbios. Dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse sus párpados hacia lo que tienen delante. Examina la senda de tus pies y todos los caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Apártate tu pie del mal. Aquí no nomás está diciendo para un grupito de personas, nos está diciendo a todos nosotros. Entonces eso es lo que debemos nosotros tomar en cuenta, que Dios nos está llamando al arrepentimiento, como dice el Señor, que nos arrepintamos y nos convirtamos de todo corazón para que todos nuestros pecados sean borrados en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y que porque la voluntad de nuestro Dios es que nadie se pierda, sino que todos vengamos a un arrepentimiento verdadero, que nos acerquemos a nuestro Dios para que Él se acerque a nosotros, que limpiemos nuestra mano. Mira que el Señor nos llama en Hechos 12:25, mira que no deseches al que habla, porque el Señor te está trayendo palabra de Dios viva. Mira que si el Señor te manda un evangelista, te manda un pastor, te manda palabra, muchas veces el Señor nos pone versículos en el internet, en el Facebook, en donde quieras, tú puedes leer un versículo, es porque el Señor te está hablando. Sientes una campana dentro de ti y un restruendo en tus oídos y sabes que el Señor te está hablando. Por aquí dice en Hebreos 12:25 que no deseches al que habla, porque mira que hay condenación para todos aquellos que desechan la palabra del Señor. Tú puedes desecharme a mí, pues yo quién soy, ¿verdad? Pero es palabra del Señor la que te estoy trayendo. Por eso dice el Señor que hay de aquel que le quita o le aumenta la palabra del Señor. Debemos nosotros prestar oídos, porque el evangelio de Cristo es para todos aquellos que están dispuestos a oír la palabra del Señor. Y si el Señor te ha traído aquí es porque Él quiere que tú escuches lo que Dios quiere hablar a tu vida. Porque dice en Isaías 55 del 6 al 9, busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cercano, porque el tiempo es de Dios, el tiempo no es el tuyo, o tú puedes decir, ay, pues para el otro mes, ya cuando comience el año. Nadie tenemos la vida comprada, sean ricos, sean pobres, sean artistas, sean niños, quien sea, la muerte nos puede llegar en cualquier momento. Entonces el Señor te llama a arrepentimiento, te llama a que decidas hacer un cambio en tu vida, te llama a que te acerques a la palabra del Señor, que no deseches la palabra del Señor. Le llama a las ciudades, a los montes, a los valles, a todo ser humano que preste oído, que el Señor quiere que vengan a un arrepentimiento verdadero, que cambien sus acciones, la manera como están viviendo, porque no todo lo que hacemos es que está bien, aunque nuestros ojos piensen que son caminos derechos, pero de verdad son caminos que te llevan a la muerte. Entonces deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, que el camino que estamos llevando lo dejemos aún nuestros pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar, porque dice el Señor que los pensamientos que Él tiene para nosotros son pensamientos de paz, de salvación. El Señor quiere salvación a nuestras vidas, quiere darnos a nosotros la salvación por medio de su Hijo, quiere que le conozcamos como Creador nuestro, quiere manifestarse a la vida
de nosotros. Por eso dice el Señor en Joel 2:13, rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Así es nuestro Dios, créemelo, créeme, solamente pon y mira alrededor, mira lo que está aconteciendo ahorita, tanta violencia, tantas matanzas, tantos robos, todavía es misericordia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque a ti te está enseñando el Señor que todavía todos ellos, así como ellos, como tú, te está dando tiempo de arrepentimiento. Aún no quiere el Señor que ellos perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Como Dios Padre, Él nunca nos va a decir a nosotros nuestra vida pasada. Al contrario, si venimos nosotros con un corazón dispuesto y le entregamos al Señor lo que nosotros tenemos, nuestro Dios Padre es fiel y verdadero para recibirnos como nuestro Señor, porque el Señor nos dice, arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y como dice en Isaías 57, así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad. La santidad es que nos apartemos del pecado, que si te has caído, levántate, no vuelvas atrás, y que si has caído, arrepiéntete, que nuestro Señor está ahí, y un abogado tenemos que está a la diestra de nuestro Dios Padre abogando, se llama Jesucristo. Él por su sangre nos limpia de pecados. Por eso nos manda a nosotros, al mundo entero, a las personas que están oyendo el evangelio del Señor en todo momento, que nos arrepintamos, así como decía el Señor cuando comenzaba a predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es nuestro Señor Jesús, y créeme lo que el Señor le ha mandado desde hace tantos años, desde la creación del mundo. Vemos nosotros de generación en generación, Dios ha sido desechado y rechazado por el hombre. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿verdad? El Señor se acerca a tu vida, puede haberse acercado en aquella persona, pero le cierran el corazón, porque muchos no están dispuestos a cambiar sus vidas, siguen en la vida pecaminosa. A veces, muchas veces, cuando el hombre peca, piensan que nuestro Dios es sordo para no oír lo que hablan, o es ciego para no ver el pecado que están haciendo, o a veces piensan como que si Dios les va a perdonar siempre sin arrepentimiento lo que están haciendo, o que si han aprobado leyes que van en contra de los mandamientos de Dios, y si tú los estás viviendo, esas leyes que van en contra del mandamiento de Dios, eso el Señor un día te va a recriminar si no te arrepientes. Entonces, por eso debemos nosotros andar con cuidado de toda la manera de que estamos viviendo. Créeme lo que los tiempos son peligrosos. Mira, donde quiera tú ves que se murió tal persona, por muy políticos, por muy famosos que sean, la única garantía que sí hay es la muerte. Entonces, ¿estás preparado para encontrarte con tu Señor? Imagínate, muchos estarán tocando, Señor, ábreme, pero va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque cuántas veces te llamé, y te llamé a que vinieras a mis caminos y tú me desechaste. Pero ahora sí muchos estarán tocando cuando de verdad venga la ira de Dios, porque va a venir un día, y ese día muchos buscarán la muerte, y dice que la muerte huirá. Muchos cuando el Señor mande plagas, y dice que si tú lees Apocalipsis, muchos mira, cierran sus oídos a este libro. ¿Sabes por qué? Porque
porque le tienen temor a lo que dice. Pero ¿sabes qué? Debemos de leerlo para saber lo que le va a pasar a todas aquellas personas que no decidieron vivir dignamente. ¿Sabes por qué? Porque hay recompensa para todos aquellos que vivan piadosamente en santidad, en los caminos del Señor, viviendo agradablemente para Dios como Jesús vivió. El Señor quiere que nos apartemos de todas estas cosas. El Señor va a recompensar a todas esas personas en vida eterna y darles a ellos descanso por la eternidad, pero ira y enojo para todos aquellos que no se arrepienten. Y debes de saber esto, como dice en Proverbios 15:13, apúntalo para que tú veas que Dios mira todo lo que hacemos nosotros. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Mira que el Señor sabe nuestros caminos. Y tú te has preguntado si tú estás en el camino de los buenos o de los malos. ¿Qué hiciste ahora? ¿Qué hiciste ayer? ¿O qué piensas hacer mañana? ¿Tú has leído los mandamientos? ¿Te recuerdas que dice que no matarás? Muchas veces la gente ve a aquel asesino peor, pero tú matas con tu lengua, tú matas al prójimo con tus palabras, tú no perdonas a aquel que te hizo daño, pero si vienes a levantar manos a decir, Señor, ayúdame, pero ya estás fallando en los mandamientos. Por eso el Señor dice que nos debemos de escudriñar, de mirarnos desde la cabeza hasta los pies, a ver cómo están nuestros caminos y decirle al Señor, lo oculto, Señor, sácalo a flote y enséñame qué es lo que no te agrada. Tú estás dispuesto a decirle eso al Señor. Háblale al Señor, que como te digo, Él no es sordo ni ciego para no oír y no ver. Nuestro Dios, es creador de la tierra. Créeme que nosotros tenemos limitaciones en nuestro cuerpo y aún así muchas veces oímos, ¿verdad? Hasta no sé cuántas millas de aquí a donde estás y oímos, y entonces imagínate nuestro Dios. Aquí está diciendo en Proverbios 15:3 que sus ojos están en todo lugar. Aún en Hebreos 4:13 dice que no hay cosa creada, óyelo bien, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo está descubierto ante los ojos del Señor, porque Jehová está en su santo templo. Y sí, Jehová tiene en el cielo su trono, pero sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Ahí estás tú y yo, estamos incluidos. Entonces, ¿cómo es posible decir que estamos pecando y no nos va a pasar nada? O podemos decir, ay, al cabo el Señor no ve. Y muchos se esconden para cometer adulterio, muchos se esconden para matar al prójimo, muchos se esconden para robar, y tal vez te has escapado por un mes, te has escapado un año y sigues escapándote. Te podrás escapar de la ley terrenal, pero de la ley celestial todos vamos a dar cuentas, porque recuérdate como está escrito que está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio, vendrá un juicio para todos aquellos, para todos nosotros. Entonces debemos de saber esto, que de Dios no podemos burlarnos jamás, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y Él ve sus pasos. Entonces, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todos sus... Por eso el Señor les dice a todos aquellos, presta oído, que piensan que Dios no ve lo que están haciendo, que están pecando, añadiendo pecado tras pecado y se esconden del llamado de Dios. Recuerda y apunta a este versículo en Isaías 29:15. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tiniebla. ¿Oíste bien?
Hay de los que se esconden de Dios, encubriendo el consejo, encubriendo lo que Dios te ha hablado, lo que tú has escuchado, y sus obras están en tinieblas, o sea, en pecado. Y dicen, ay, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? El ay de Dios es ay de advertencia con juicio y castigo. Por eso debemos de temblar a la palabra del Señor y de verdad comenzar una vida nueva, una vida apartada de pecado, una vida que te lleve al camino de santidad. Porque lo que hay ahorita, hay muchos oidores, pero no hacedores del evangelio. Y el Señor te dice en Lucas 13:3, antes si no te arrepientes, todos pereceréis igualmente, como el Señor les dijo a esos fariseos y esos escribas. Porque ¿de qué servían que ellos proclamaban la palabra de Dios y hablaban de la palabra de Dios si no daban con sus frutos, no daban testimonio de que eran hijos de Dios? Aquí el Hijo de Dios se ve por sus frutos. Por eso el Señor les dijo, antes si no se arrepientes, ¿verdad? Todos pereceréis igualmente. Entonces, ¿por qué les dijo eso? Porque sus obras no eran buenas. Aún les dijo, ¿cómo puedes hablar lo bueno siendo malos? Porque aquí con lo que hagamos nosotros es con lo que le vamos a demostrar a nuestro Señor. Entonces por eso la ira de Dios viene contra toda impiedad, contra el mundo entero. Puede venir con tu vida, puede venir con mi vida si no nos arrepentimos, porque Dios está dando un tiempo de arrepentimiento y muchos se han puesto con oídos sordos y ojos ciegos al llamado de Dios. Que debes de meditar esto y saber que vino un juicio a la tierra por un diluvio y les dio tiempo de arrepentimiento y no hubo ni un alma que se arrepintió, solamente 8 personas que desde el comienzo habían hallado gracia delante de Dios. Ahora vemos nosotros que también tantas historias en la palabra del Señor como Sodoma y Gomorra, que les dio también tiempo y no se arrepintieron y mandó azufre para quemar esa ciudad. Ahora vemos nosotros también con Ananías y Zafira. Tú lees la historia, está en el libro de los Hechos, que robaron y mintieron, más bien fue por la mentira y les cayó el juicio de Dios y murieron esta pareja, murieron estos esposo y esposa. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo de arrepentimiento que Dios nos da a nosotros, muchos lo están dejando a un lado y preocupándose por sus vidas, viviendo en deleite, en una vida pecaminosa. Entonces el tiempo se está acabando y cuando venga la ira de Dios, como dice la palabra del Señor, muchos están queriendo cegar ellos mismos, que están viendo los acontecimientos que el Señor nos está mostrando, como dice en el libro de Mateo 24, que estamos viviendo en principio de dolores y muchos no han percibido lo que Dios está hablando. Por eso la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Romanos 1 del 18 al 22 dice, de la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, que Dios se enoja desde el cielo contra todos aquellos que detienen la verdad de Dios y están viviendo una vida pecaminosa, porque lo que de Dios se conoce ya se los manifestó, como ahorita el Señor es quien nos está hablando. El Señor te está hablando desde hace tiempo. El Señor ha estado hablando a la humanidad que
vengan a arrepentimiento. Por eso dice el Señor que la ira de Dios se revela desde el cielo contra todos aquellos que no se han arrepentido, pues habiendo conocido a Dios, porque han oído el evangelio de Dios, no le han glorificado como a Dios, ni le han dado gracias, porque murió su Hijo, su único Hijo, para salvarnos y darnos a nosotros esperanza de vida eterna. Y muchos no han valorado lo que Jesús hizo en la cruz, lo que Dios ha hecho por el mundo entero. El Señor ha sido paciente, créemelo, que ha sido tan paciente, porque Él no quiere que ninguna alma perezca, sino que nos arrepintamos. Pero el tiempo se está cortando y solamente lee Mateo 24, y yo te invito a que leas la historia de lo que les ha pasado. Le pasó a Israel muchas veces, que vino el juicio de Dios y entonces mandó plagas, mandó hambre. Y ahorita estamos viendo todo lo que está pasando, porque no te preguntes que es casualidad que la economía mundial ha decaído, que vemos una plaga tras otra mundialmente. No estamos hablando de un cierto específico grupo, sino mundialmente. Es porque Dios lo ha permitido. Léelo en Amos capítulo 4 versículo del 6 al 10, cómo Dios permite todas estas cosas para que nosotros entendamos los tiempos que estamos viviendo, porque Él quiere que si en esa zarandeada, tal vez con algún temor o tal vez con una escasez, podamos venir a los pies de Cristo. Y muchos no están viniendo a los pies de Dios, sino al contrario, se han puesto con corazón duro y han cerrado su entendimiento. Por eso aquí les dice el Señor, porque habiendo conocido a Dios, no le han glorificado como a Dios, ni le han dado gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, porque ha rechazado la verdad. Dice el Señor, profesando ser sabios, si se hicieron necios. Miren el 28. Y como ellos no aprobaron tener a cuenta a Dios, porque muchas veces el hombre rechaza a Dios y lo pone fuera de sus vidas, porque ahorita no te ocupo, ahorita tengo salud, ahorita tengo trabajo, ahorita quiero vivir la vida loca porque estoy joven. Después, en el tiempo de mi vejez, en el tiempo de enfermedad, entonces ahí quédate. Eso es la línea que el hombre le pone al Señor, desechándolo de sus vidas. Por eso dice el Señor que Dios los entrega a una mente reprobada. O sea, si quieres pecar, ve y peca, ve y enlódate en ese pecado, porque estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, óyelo bien, maldad. Fornicación es aquellos todos que les gusta vivir con 2 o 3 personas, y aquellos que dicen, bueno, al cabo no me ve mi esposa y tengo otra mujer. Aquellos que viven con una persona, ¿verdad? Entonces, llenos de envidia, de homicidios, contiendas. ¿Qué es esto? Pleitos. No, hombre, si prende uno las redes sociales, uno le tira al otro y parece un ring de box, tirándole aquí, tirándole allá. Entonces el Señor no nos manda a todo esto, nos manda que amemos al prójimo, que el Señor es el que va a tomar en cuenta que así como Dios nos perdona todos los días, y créemelo, que si todavía tus narices están respirando y estás de pie, es por la misericordia y la gracia del Señor, porque dice el Señor, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que muchos han oído, que estamos viviendo en los últimos tiempos, que Jesús murió por nosotros, pero de verdad de sus vidas es un desastre, no toman la decisión de convertirse a los caminos de Dios. Solamente si pasa algo en sus vidas, ahora sí ahí vienen, verdad, buscando de la palabra del Señor, y el Señor en su infinito amor y misericordia
misericordia les ayuda en ese problema y después, ¿sabes qué, Señor? No te necesito. Entonces, por eso dice el Señor que un día va a venir el día de la ira. Aquel día dice que muchos buscarán la muerte cuando Dios salga a castigar la tierra, porque muchos buscan al Señor, pero no hacen lo que Él les está mandando. Aunque dice el Señor, muchos me llaman el Altísimo y ninguno, dice el Señor, me quiere enaltecer. Me buscan cada día a la mejor y quieren saber mis caminos, porque de vez en cuando se acercan a la iglesia, a la mejor, ¿verdad? Van a la iglesia y de lunes a sábado, no hombre, dan un testimonio fatal. Entonces, es lo que está diciendo el Señor. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 1:16. No miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos, porque hay tanto pecado en sus vidas que ahorita le dicen al Señor, no te necesito, porque ellos muchos aborrecen la luz, prefieren andar en tinieblas y han rechazado a nuestro Señor. Sepas esto y nada más, pon tu oído y sepas. Como dice en el libro de Nahum, capítulo 1, 28, Jehová es Dios celoso, óyelo bien, vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, que se venga de sus adversarios, aquellas personas que no se han arrepentido, que viven una vida doble. Dice el Señor, guarda enojo para sus enemigos, porque aquel se convierte enemigo de Dios y no está viviendo en la vida que Jesús nos vino a enseñar a nosotros. Jehová es tardo para la ira, óyelo. ¿Oíste esto? Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Va a hacer pagar todo lo que hacemos nosotros. Porque Jehová marcha en el tempestad y en el torbellino, y las nubes son polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, porque todo está en sus manos, y agosta todos los ríos. Dice, y Basan fue destruido, y el Carmelo. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve en su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? Óyelo bien. Si el Señor controla todas las cosas, el Señor manda terremotos, manda sequía. ¿Te acuerdas cuando mandó las plagas a Egipto? ¿Te acuerdas cuando hizo morir a los primogénitos de Egipto? Si te recuerdas, debemos de meditar que el Señor mandó advertencias, porque nos manda las advertencias y luego nos enseña su palabra. Pero también cuando venga la ira y cuando venga el juicio, muchos querrán venir y volver, pero cuando el Señor cierre la puerta, no va a haber hombre quien pueda abrirla. Por eso aquí dicen a 1:6, ¿quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, es fortaleza en el día de angustia, ¿verdad? Pero él va a fortalecer y va a ayudar a todos aquellos que de verdad vivan dignamente. No queramos decirle a nuestro Señor, Señor, ayúdanos, si nosotros estamos viviendo en hipocresía, en doblemente vida, que no nos hemos arrepentido al llamado de Dios. Por eso va a venir un día, el día del Señor, la palabra lo habla, el día de la ira, el día del castigo, el gran día de su ira ha llegado, como dice en Apocalipsis 17, ¿y quién podrá sostenerse en pie?
Si vemos ahorita lo que está pasando y aunque el hombre quiera resolver y se junten y hablen y hagan por aquí y hagan por acá, no es cuestión de quién tenga más mentalidad o una buena estrategia. Aquí la cuestión es que se arrepienta la humanidad y que cambie su manera de vivir, porque en Isaías capítulo 13, versículo del 9 al 11, dice: he aquí el día de Jehová viene, terrible de indignación, óyelo bien, y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Estos son uno de los temas que muchos se van y no les gusta oír. ¿Por qué? Porque, pues tú hablas puras negatividades. Es palabra de Dios. Entonces hay que hablar lo que Dios nos está diciendo. Y el Señor nos está diciendo que va a haber un día en el cual muchos querrán venir, pero va a ser demasiado tarde. Porque mira en el versículo 10, por lo cual las estrellas del cielo y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, óyelo bien, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. O sea, aquí está diciendo que el Señor va a castigar a todos aquellos que viven en maldad y no se han arrepentido. En Sofonías capítulo 1, versículo del 2 al 18 dice: destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré a los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Cuando el Señor comience comience sus juicios, y el día del Señor, no, va a ser terrible. Por eso dice el Señor: yo vengo pronto. Mira las señales, que yo estoy a la puerta. Va a haber terremotos, ya lo estamos viendo. Aún Jesús dijo: aprender de la higuera cuando sus frutos estén ya listos. Es que la venida de Jesús está a la puerta, y nosotros estamos viendo estos acontecimientos que están escritos en Mateo 24. Entonces debemos de estar listos, porque si tú lees la parábola de las 10 vírgenes, 5 se quedaron, y muchos que se quedaron de esas, se quedaron 5, está representando a todos aquellos que estaban viviendo en pecado, y ellos van a experimentar lo que Isaías 13 nos está diciendo, y Sofonías 1. ¿Por qué? Porque el Señor se va a llevar a aquellos que están viviendo en santidad. Porque dice el Señor: a los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron, a todos aquellos que rechazaron a Dios, les va a tocar vivir todo esto. A los que se queden y a los que mueran, pues no van a poder entrar a la vida eterna. El día de Jehová está cercano, presta oído, porque Jehová castigará a los príncipes, a los hijos de los reyes. Aquí nos está diciendo que nadie podrá escaparse, ni muchos ricos van a querer comprar, ¿verdad? Y complacer a Dios. No, la ira de Dios caerá sobre toda persona, por muy famoso que sea, por muy político que sea, porque sea de no sé quién y seas a la mejor hijo del pastor. Si no te arrepientes, vas a entrar en este grupo, porque el Señor nos ha dicho a nosotros que al que más le es dado, más le es demandado. Entonces nosotros conocemos palabra de Dios, y muchos están jugando al camino de Dios en los domingos, y
de lunes a sábado viviendo impíamente. Por eso aquí dice el Señor que todos los que visten vestido extranjero, o sea, que no tengan vestiduras dignas, que tengan vestiduras en pecado, el Señor castigará. Porque sabes que el Señor nos llama a que tengamos vestiduras blancas, como está en Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar a las puertas en la ciudad. O sea que el Señor va a castigar primeramente al que tenga vestido extranjero, o sea, vestidura en pecado, pero aquellos que tengan vestiduras blancas les va a dar vida eterna y van a poder entrar a la nueva ciudad. Porque habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor en la puerta y gran quebrantamiento de los collados, aullar habitantes, dice el Señor, porque todo pueblo y todo mercader será destruido, porque de Dios nadie se puede burlar. Por mucho que te vayas por aquí, por allá, la ira de Dios te va a alcanzar si no cambias la manera de vivir, dice el Señor. Castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino sentados, porque muchos dicen en su corazón, ay, Jehová ni hará bien ni hará mal. Esa es la mentalidad del hombre, que todo lo que está hablando la palabra de Dios, muchos dicen, ay, eso es para mucho tiempo, el Señor es misericordioso. Yo no creo que castigue. Es la mentalidad que muchos no pueden procesar esa parte de la palabra del Señor. Por eso te estoy enseñando aquí cuáles versículos, para que los apuntes, los medites y de verdad pienses en tu vida espiritual, cómo anda, porque dice el Señor que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. La advertencia para todos aquellos que pecan deliberadamente y que toman por inmunda la sangre del Cordero, es mejor, dice el Señor, que nunca lo hubiéramos conocido. ¿Sabes por qué? Porque un precio fue pagado para que nosotros podamos venir al conocimiento de la verdad. Y la oportunidad muchos la están despreciando. Aún dice el Señor, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz de día y Jehová gritará. Y aún el valiente va a gritar, porque ahí se va a acobardar según el muy valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad. Mira qué tan terrible son estos versículos, todo lo que le va a acontecer a todos aquellos que se queden y que no se arrepientan. Oh no, va a ser dura si crees que ahorita la vida es dura, que porque está la comida cara y estamos pasando tantas enfermedades y muchos desfallecen, cuando venga el día del Señor, hasta el muy valiente se va a acobardar. Ni el dinero, como dice aquí en el 18, ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción se apresura, hará a todos los habitantes de la tierra. Si tú buscas muchas veces en internet de estos temas, son pocos los que salen. ¿Sabes por qué? Porque son temas que no venden, que no son temas que muchos no procesan, no quieren escuchar. Pero ¿qué hay de aquellos temas en los cuales buscan bendición de Dios y que me dé dinero y toda prosperidad y que sea sano, que todo me vaya bien? Todos esos que motivan, son motivadores. No es evangelio verdadero. El evangelio verdadero es el que te enseña y te está previniendo de un camino que te está llevando a la muerte, el camino que proclamaba Juan el Bautista, aquel que clamaba en el desierto, arrepentíos, generación de víboras les llamaba. Entonces el Señor está diciendo que nos arrepintamos, porque la ira de Dios vendrá y entonces muchos
no se escaparán cuando vengan los juicios a la tierra, porque despreciaron al Señor, porque como estaba escrito, sin causa me aborrecieron, y aún está escrito que sin causa han aborrecido al Señor y al Evangelio, sin causa han aborrecido a aquel pastor que te habla la verdad, sin causa han aborrecido a aquellos evangelistas que te hablan la verdad, sin causa, aún a mí me han aborrecido. Pero mira, me puedes desechar a mí, pero cuando me desechas a mí, desechas al Señor, porque el Señor es quien te está hablando. Son palabras de vida eterna, y aquí el Señor quiere que tú sepas la realidad del infierno, la realidad del castigo. El mundo va a sufrir el castigo por haberle dado la espalda a Dios, porque han traspasado sus leyes, han quebrantado todo lo que Dios ha establecido, se han burlado de Dios, sufrirán muchas consecuencias por haber pecado y no se han arrepentido, han aprobado abortos, hay tantos asesinatos, pleitos, enojos, iras, odios, robos, adulterio, fornicaciones, no hay arrepentimiento. Debes de saber esto en Proverbios 6 del 16 al 19, que hay cosas que Dios aborrece y no le agradan, y esto es algo que tienes que ponerte en mente. Y tienes que poner en tu corazón que las cosas que el Señor aborrece y aún 7 abomina su alma son los ojos altivos, la lengua mentirosa, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, las manos derramadoras de sangre inocente y el testigo que habla mentiras y siembra discordia, para los que les gusta hablar chisme. Aquí el Señor, todo esto el Señor aborrece. Por eso debemos de venir a los pies del Señor y no decir nosotros, yo no conozco yo no necesito arrepentirme. Muchos piensan que están bien delante del Señor. Imagínate, le preguntaron a Jesús, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y que Jesús dijo que procuremos por entrar por la puerta que nos lleve al camino del Señor, porque muchos están optando por una puerta que las está llevando a los deleites del mundo, y muchos van a querer entrar y no entrarán. Entonces dijo el Señor que son pocos los que van a entrar al reino de los cielos, y eso está en la potestad de nuestro Dios Padre. Por eso dijo Jesús, esforzaos, que nos esforcemos, porque a esta carne, a este cuerpo, a esta mente, a todo este cuerpo quiere lo único, los deleites de la tierra. Pero debemos nosotros tomar la decisión de arrepentirnos, porque muchos buscarán excusas tras excusas y más excusas, y el Señor nos está diciendo que va a venir un día donde tu excusa va a quedar al descubierto, y a Dios van a querer engañarlo, pero nuestro Señor no va a ser engañado. ¿Sabes por qué? Porque sus ojos miran los caminos del hombre, conoce aún nuestros pensamientos y lo oculto en nuestro corazón, porque aquel día vendrá de asolación y muchos van a temblar, muchos buscarán la muerte, y aún la muerte huirá, aun como dice en Jeremías, que muchos cuando oigan todas estas acontecimientos y palabras, muchos se negarán a creer. Como dice aquí, acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros este mal tan grande? Ni aún les va a entrar en la cabeza lo que están oyendo. ¿Qué maldad es la nuestra o qué pecado? Porque muchos dicen, pues yo ¿qué hago? Yo trabajo, yo tengo una vida
digna, de vez en cuando por aquí, por allá, pero no es así como tú crees, es como está establecido en la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos de leer desde Génesis hasta Apocalipsis lo que dice la palabra del Señor, porque aún el Señor dice, mi pueblo fue destruido porque no tuvo el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Si hay conocimiento de la nueva tecnología que está saliendo en el mundo, los teléfonos desde el 1 hasta no sé qué, y que tiene esta aplicación, y sí, aquella película salió acá, y que de las nuevas tendencias de la moda, ahí sí muchos están alertas y tienen conocimiento alto. Pero ¿de qué sirve si eso no te va a llevar a la vida eterna? Aún dijo el Señor que no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Que si tú amas todo el mundo, todo lo que hay aquí, ¿de qué te va a servir? ¿De qué te va a servir que tengas una maestría, un doctorado, si no tienes conocimiento en ti de la palabra del Señor? Porque no hay conocimiento en la tierra, porque han desechado la palabra del Señor. Por eso van a venir juicios a la tierra, y el Señor va a castigar al mundo por su maldad. Está escrito en Apocalipsis 2:21, yo les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación, porque Dios ha estado hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas, pero en este tiempo nos habla por su Hijo, porque donde quiera el Señor pone siervos para que tú escuchas, para que tú tengas la oportunidad de Dios. Pero hay una sordera espiritual y hay un rechazo al evangelio. Pero sabes que todos vamos a dar cuenta a nuestro Dios de lo que hicimos en la tierra. Sabes que la muerte no avisa. La muerte puede llegar ahorita, me puede llegar a mí en la noche, me puede llegar ahorita, a lo mejor predicando, a ti te puede llegar ahorita oyendo, a lo mejor mañana ya no te levantas y fue la última oportunidad que Dios te dio, que te arrepientas, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere darle vida eterna, que vino a ofrecer Jesucristo, pero la mayoría lo rechazó. Inclusivemente uno de sus apóstoles lo vendió por dinero, y muchos lo están vendiendo por dinero, por placeres, por cosas de esta tierra, pero su vida espiritual, muchos se van a ir al infierno, porque la palabra del Señor dice que son pocos los que se salvan. Aún dice en Jeremías 2:19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Y oye bien esto, sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios y faltar temor de mí en ti, que no tuviste temor, dice el Señor de los ejércitos, porque Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, porque la tierra descubrirá tanta sangre, tanta maldad, y sobre todo ahorita vemos tanta maldad, corazones duros, corazones indiferentes, como dice la palabra del Señor. La raíz de todos los males es el amor al dinero, es el amor a ti también, a ti mismo. ¿Por qué? Porque quieres vivir en tus deleites y has puesto a Dios fuera de tus vidas. En el día del castigo, entonces el Señor va a voltear su espalda y Él no va a escuchar, dice el Señor, porque la tierra se ha contaminado, como dice en el libro de Isaías 24:5, la tierra se ha contaminado bajo sus moradores, porque han traspasado la ley, falsearon el derecho, quebrantando el pacto. El pacto de Dios, ¿cuál es ese? Los mandamientos, los decretos. Han aprobado leyes perversas que van en contra
del camino del Señor. Por esta causa va a venir la ira de Dios, porque no hay arrepentimiento. Aún dice en Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio y no conocieron, ni no me conocieron. Son hijos ignorantes, dice el Señor, y no son entendidos. Sabios sí son para hacer el mal, pero el hacer el bien no lo supieron. ¿Sabes por qué? Porque no quisieron venir a la luz de Jesucristo. Aún Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas encontrarás la vida eterna, y la vida eterna es la luz a nuestra vida, porque desde el más chico hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, está en Jeremías 6:13, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Hay mucho engaño en el pueblo de Dios. Hay iglesias enteras donde no escuchan palabra viva de arrepentimiento y de pecado. Muchos se van a quedar en aquel día que venga Jesucristo. El Señor les va a tomar en cuenta todas sus vidas, todo lo que están haciendo. Porque mira, dice en Isaías capítulo 3, versículo del 9 al 11, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos. El mismo pecado testifica en su vida, porque como Sodoma y Gomorra publican su pecado, no lo disimulan. La advertencia de Dios, ay del alma de ellos, porque han amontonado mal para sí. Decir al justo que le irá bien, porque come los frutos de sus manos. Ay del impío, o sea del pecador, mal le va a ir, porque según las obras de sus manos le serán pagados. Por eso el Señor nos está llamando a un arrepentimiento. ¿Cómo es posible que nosotros queramos pensar que si andamos en adulterio, si andamos en fornicación, andamos en pleitos, andamos en todas estas cosas que Dios aborrece y queremos entrar nosotros al reino de los cielos? No nos engañemos a nosotros mismos. Podemos engañar nuestra mente, pero de Dios nadie se burla. Y lo que sí está establecido a los hombres, que moramos una sola vez y luego va a venir en juicio. Porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así dice el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Oíste? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Obedecer los mandamientos. Muchos creen que por obras se van a salvar. Oh, pues si le doy de comer a los pobres, si voy a hacer esto, voy a hacer aquello, ya voy a tener al Señor contento. No vas a tener contento si no obedeces los mandamientos. Obediencia quiero y no sacrificio, porque ¿de qué sirve que muchos hablen palabra de Dios y no están viviendo lo que están hablando? El Señor dice, por eso dice el Señor que su pueblo es ignorante, no han sabido ¿cómo se dice? No han sabido hacer el bien, sino lo único que hay maldad en sus vidas. Porque el Señor conoce todo lo que hacemos, dice el Señor en Apocalipsis 3:15 al 18. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, o sea que pones un pie por aquí y el otro pie por allá, de vez en cuando oyes un versículo, ojalá y fueres frío o caliente, porque tibio, dice el Señor, yo te vomitaré. ¿Sabes por qué? Porque el Señor quiere o bien obedientes o bien desobedientes, porque ¿de qué sirve que escuchas y no haces lo que Dios te está diciendo? Dice el Señor. Porque dice el Señor que va a dar el castigo para todos que no obedecen el Evangelio.
los cuales van a sufrir de pena eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo del 8 al 9. Porque de verdad que muchas veces nos pasan situaciones en nuestras vidas y ni así captamos que el Señor las ha permitido para ver si nosotros venimos a los pies del Señor. Debemos de entender lo que le está pasando al mundo y que debemos de preocuparnos cómo está nuestra vida, cómo estamos ahorita. ¿Será agradable a Dios lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo? Debemos nosotros de saber cómo estamos, porque el Señor nos va a pedir cuenta. Y hay muchos burladores en la tierra, pero muchos recibirán la ira y el castigo de Dios cuando venga aquel día que nos habla en Apocalipsis 6, en Apocalipsis 8, en Apocalipsis 9, cuando sean los sellos desatados, cuando el Señor permita los caballos, el bermejo, el blanco. Dice la palabra del Señor que se les dio potestad para quitar la paz en la tierra, que se maten uno a los otros, que manden hambres, que manden a pestes. Y si tú lees todos estos capítulos, tú te vas a dar cuenta que aún dice que muchos ni se arrepintieron, sino blasfemaron contra Dios por sus dolores. Porque el Señor, cuando mande esas úlceras que van a carcomer los cuerpos, porque aún dice el Señor que le va a dar una zarandeada a las estrellas y la luz, y al sol, el sol va a quemar una magnitud que si ahorita te quema quedándote allá afuera, en aquel día les va a salir hasta úlceras. Y muchos blasfemiarán el nombre de Dios. Ni se arrepintieron de lo que están haciendo. Ahora el Señor nos dio un libre albedrío, libre decisión. El Señor no obliga a nadie. El Señor quiere hijos verdaderos, no como Judas, que caminó entre Jesús y nunca dio frutos y nunca se arrepintió. ¿De qué sirvió haber oído el evangelio? A muchos no les va a servir oír palabra de Dios cuando venga la ira de Dios, el enojo de Dios. Porque sí va a llegar en aquel día que muchos procurarán buscar sus caminos, pero aún palabra de Dios va a escasear. ¿Sabes por qué? Porque pisotearon el tesoro más precioso que Dios nos ha dado por medio de su Hijo único. Por eso debemos de saber esto y pon atención, y siempre lo digo, no cierres tus oídos a lo que Dios quiere que tú sepas. Malaquías 3 del 5 al 7. Yo vendré para vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran mentira, con los que defraudan el salario al jornalero, aquellos que roban, con los que le hacen algo a las viudas y a los huérfanos, a los pobres, a los que hacen injusticias al extranjero, que no tienen temor de mí, dice el Señor. Porque yo no cambio. El Señor es justo, y así como es justo contigo, perdonándote, así quiere que Dios quiere en nosotros que nosotros vivamos para el prójimo. Por eso dice el Señor que Él va a mandar juicios a la tierra, porque no hay misericordia de Dios en la vida de nosotros. En Efesios 5:5 dice, porque debes de saber esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros otra vez, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todos los que aman y hacen mentira. Hazte una lista de todos estos versículos y hazla así de grande y analízate en cuál lista estás tú.
y ven a los pies del Señor y apártate del mal. Porque dice el Señor en Primera de Corintios, capítulo 6, del versículo 9 al 10. Tú sabes, dice el Señor, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Cuáles son esos injustos? No te equivoques, piénsalo. Los fornicarios, otra vez. Los adúlteros, ya te di 4 libros diferentes y ve la lista de todos aquellos que van a ser excluidos del reino de los cielos. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos. Procesa bien toda esta lista y entiende, pecado es pecado, así le llama el Señor. Por eso el Señor quiere que optemos por el camino de la vida. Nadie te está juzgando. Aquí estamos nosotros oyendo palabra de Dios para que la palabra de Dios resplandezca tu vida y sepas que no todos entrarán al reino de los cielos. Dice, ni los que maldicen, aquellos que hablan groserías, ni los que estafan heredarán el reino de Dios. Dice el Señor, el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. O sea, infierno, castigo con lumbre, dice el Señor en pocas palabras. Y no tienen reposo de día y de noche los que adoraron a la bestia con sus acciones, dice el Señor. Porque los malos serán trasladados al Seol. ¿Qué es al Seol? Al infierno. Toda la gente que se olvida de Dios. ¿Cómo es posible decir que todos están, ya se fue al cielo? No es así. Debemos de saber esto, que debemos de tomarlo como ejemplo a nuestras vidas y de tener temor, porque un día vamos a estar nosotros en un cajón de muertos y nuestra alma va a salir para dar cuenta al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque de Dios nadie se va a burlar. El mundo ha sobrepasado los límites, que el Señor ha dado tiempo de arrepentimiento y es una barbaridad lo que la gente hace, lo que la gente dice y lo que la gente ha permitido en sus vidas. Muchas veces los padres de familia le exigen a los hijos que se comporten de cierta manera y que obedezcan a Dios, y ellos andando en desobediencia. O dicen, Señor, dicen, hijo, no tomes y con la cerveza en la mano. O le dicen, no robes y robando por acá, por este lado. O no mientas y por acá mintiendo. ¿Cómo es posible esto? Por eso dice el Señor, tú que predicas, ¿no te predicas a ti mismo? ¿Cómo tú que predicas que no se debe de robar, robas? ¿Cómo tú que predicas que no se debe adulterar, adulteras? Muchos están viviendo en una vida de adulterio, no nomás de adulterio con otra mujer, en adulterio espiritual. Por eso la ira de Dios se enciende con los hijos de desobediencia. El Señor va a poner a las ovejas y a las cabritos en un lado y va a apartar a los otros. Y a los que sí obedecieron, les va a decir, benditos de mi Padre, entren al reino de los cielos. Debemos de tener cuidado nosotros. La oportunidad que el Señor nos ha dado es ahora, porque hay cielo, hay recompensa para todos aquellos que vivan piadosamente para agradando a Dios. Yo te digo, todo lo que hay en la tierra es temporal, es terrenal. Mira, si muere un rico, todas sus riquezas quedan ahí y al rato sirve para pleito de los hijos. Que yo me quedo con esto, yo me quedo con el otro. O simplemente una vida normal. Ve, se murió tal persona y ahí están los hijos peleando por la casa, por un pedazo, por un metro, por un centímetro de terreno, y no se hablan por años porque tú me dijiste, porque para eso sirven las cosas materiales.
para matar con la lengua, para odiar al prójimo. Y mira, por las cosas materiales, muchos roban por una gorra, muchos roban por un par de zapatos, muchos asesinan al otro solamente por poquito dinero. Ya no hay temor de Dios en la tierra, ya no hay temor delante de sus ojos. Por eso dice el Señor que cuando venga la ira que Él está establecida en su palabra, terrible va a ser aquellos que estén en ese momento. Porque Dios es paciente, Dios es misericordioso. Y créemelo, como dice en el Salmo 103, que Él es, 103 comenzando el 3, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Porque créemelo, que ha habido una vez o dos o no sé cuántas veces en tu vida que Dios se ha manifestado con poder, que a lo mejor no has tenido comida y Dios ha mandado a alguien para mandarte a comer. Le pediste por un trabajo, el Señor te lo dio. Le pediste por algo, el Señor te lo dio. Y ni así agradecen mucho lo que Dios les ha dado. Y aquí nos está diciendo que Él es quien nos perdona, Él es quien nos da, nos sana, quien nos da vida. Él es el que hace justicia. Y en el 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira. Créeme, lo que es tan lento para la ira no es como nosotros, que nos enojamos y queremos destruir con lo que nos estamos enojando. La ira de Dios todavía tiene misericordia ahorita. Porque de verdad, así como les dio tiempo, cuando había decretado y había dicho que iba a venir el diluvio, les dio 120 años para ver si había un alma que se arrepintiera, y no hubo ni una que se arrepintió. Ahorita, el evangelio que es predicado en todos los lugares, en todas las naciones, en donde quiera oímos palabra de Dios, en donde quiera hay acceso al evangelio, en donde quiera escuchamos. Ahora, ¿qué pretexto vas a tener delante de Dios para decir que a ti nadie te dijo? Por eso debes de saber esto. Un precio fue pagado y muy alto. Que Jesús, el Hijo de Dios, vino para ofrecerte a ti lo que nadie te ha ofrecido. Te han ofrecido cosas terrenales y Él vino a darte vida. Y vida en abundancia, como dice su palabra. Si tan solo escucharas al Señor tu Dios hoy día y vinieras a los caminos de Dios, te arrepentieras de tus malos caminos, entonces yo oiré, dice el Señor. Entonces, cuando hagas todo esto y de verdad te decidas, entonces yo escucharé tu clamor y vendré al rescate y yo te ayudaré, dice el Señor. Porque no podemos clamar al Señor si andamos en pecado, porque la palabra del Señor dice que Él no oye a los pecadores, solamente aquel que la sangre del Cordero le limpia de pecado y reconoce lo que ha hecho y se aparta de esa vida de adulterio, aquel que se aparta de aquella vida pecaminosa, que aquella vida que solamente trae mal. Nuestro Dios es santo. Debes de saber esto, que es santo. Él no anda con groserías, Él no anda con perversidades como el mundo anda viendo pornografía, mujeres y todos estos deleites que el mundo, que el hombre, la mujer desean sus carnes. Nuestro Dios es santo, puro, perfecto. Nuestro Dios es grande y muchos lo han pisoteado. Muchos no han venido al camino de Dios. Por eso el Señor dice ahorita: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces acércate a Dios. El tiempo de arrepentimiento es ahora. El tiempo de salvación a tu vida es ahora. No dejes para mañana lo que nadie te garantiza, sino hazlo ahora, dice el Señor. Ven y sálvate.
que los tiempos son peligrosos. Y si no nos acercamos al Señor, nadie va a resistir lo que le provenga al mundo, porque el mundo ha sobrepasado los límites que el Señor ha puesto a su palabra, y de Dios nadie se va a burlar. Debes de saber esto, que te voy a leer y con esto voy a terminar. Aunque la higuera no florezca, ni la vid haya fruto, aunque falte el producto del olivo, óyelo bien, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, en pocas palabras, aunque haya hambre, haya escasez, y queme el sol, dice el Señor, yo estaré contigo hasta el fin del mundo, dice el Señor. El Señor nos ayudará a soportar lo que venga. ¿Cómo podemos pedirle a nuestro Señor? Cuídanos si nosotros andamos en desobediencia. Pero debemos de saber esto, que si te acercas al Señor, debes de tener fe y Él te escuchará. Acércate a Dios y salva tu alma. Voy a orar para si quieres tú pedir perdón, ¿verdad? Y tú háblale al Señor lo que tú tengas en mente, lo que tú tengas en ti, lo que quieras decirle. Señor está al lado tuyo, es todo oyente. El Señor va a querer en ti que tú hables con Él. Vamos a orar juntos para pedir perdón al Señor de tanto que le hemos fallado. Porque muchas veces, ¿verdad? Oramos por la oración de fe, pero ¿de qué sirve que pronuncies la oración de fe si no está en ti de verdad el disponerte, venir a los pies del Señor? Venir a los pies del Señor, debes de venir con un cambio y un arrepentimiento verdadero. No nomás es decir, ya voy a hacer la oración de fe y ya está todo bien y ya soy salvo y vivir tan indiferente y decir yo estoy en los caminos del Señor. No es así. Es que el Señor quiere con hechos. El Señor se cansa de tantos que hablan y no hacen. Por eso dice el Señor, ¿de qué sirve que me llames Señor si no haces lo que te estoy diciendo? Si yo te digo apártate, no te apartas. Entonces, ¿de qué sirve todo lo que yo hago y te digo? Es lo que Él quiere, un arrepentimiento verdadero, un cambio de vida verdadero. Vamos a orar por perdón. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante tu presencia, Señor. Señor, todas las almas que tú has traído ahora, que han escuchado palabra tuya, Padre, porque no es palabra mía, Señor, es palabra tuya, Señor. Así, Señor, como mandaste a Moisés para que hablara al pueblo los mandamientos y decretos que están en Éxodos, en Deuteronomio, en Levíticos, Padre Santo. Y Señor, sabemos, Padre, que lo mismo nos hablas a nosotros, pero nosotros estamos viviendo ya en los tiempos de dolores, en los principios del fin de lo que ya viene, Padre. Solamente tú sabes el día, Señor, y la hora. Por eso nos manda que estemos listos, Padre. Aún tú dices que muchos postreros serán primeros. Señor, ¿sabes por qué, Padre? Porque muchos han apostatado, Padre, del camino, Señor. Y tú no quieres que esas almas se pierdan, que vivan los juicios y la ira tuya, Señor. Por eso los has traído, Padre. Yo te pido por ellos, Padre. Te pedimos perdón, Padre. Que tú te manifiestes a sus vidas, Padre Santo. Te pedimos, Padre Santo, por los que están enfermos en sus almas, por los que necesitan, Señor, conocerte, Padre. Padre, aquellos que se enojaron, Padre Santo, Señor. Señor, háblales tú a su corazón, Padre, que tú fuiste quien les hablaste, Padre.
que fue palabra viva, Padre Santo, así como Jesús se esforzaba por hablar la verdad, Padre. Señor, la oportunidad se los has dado hoy día, Señor. Yo te clamo por sus vidas, Padre, y aquel que quiera ser salvo, Padre, que venga a tus caminos, Padre, en arrepentimiento verdadero, Padre. Porque podemos invitar a la gente a cumpleaños, Padre. Ahí están en primera fila, Padre Santo, y sobre todo a la hora de la comida. Pero ¿qué de la invitación a tu palabra, Padre? Y sobre todo a estos temas, Padre, cuando traes castigo y juicio, Padre, muchos cierran sus oídos, Padre, y se van enojados, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te clamo por esas almas, Padre Santo, que pongas, Padre, en ellos, Señor, el amor tuyo, Padre, y que sepan, Padre, que tú me enviaste a mí, Señor, que solamente soy una voz que clama en el desierto, Padre. Yo te clamo por ellos, Padre Santo, Señor. Te clamo por los enfermos. Te clamo por los pecadores, te clamo por los que están caídos, te clamo por los que traen dolor, Señor, los que tienen necesidad, Padre. Yo te pongo en tus manos, Padre, las familias que tú has traído, Padre, a los jóvenes, a los grandes, a los adultos, a los niños, Señor. Aquellos que necesitan, Señor, conocerte, Padre. A ti te doy gracias hoy día, Señor. Señor, te los pongo en tus manos, Padre. Danos fuerza y fortaleza para seguir adelante, Padre. Porque, Padre Santo, este cuerpo, Señor, lo único que quiere es pecar. Pero el Espíritu, Señor, se resiste, Padre, a lo que el cuerpo quiere hacer, Padre. Porque el Espíritu nos lleva a la santidad, Señor. A oír palabra tuya, Señor. Pero, Señor, danos fuerza y fortaleza para ir adelante, Padre. Yo te doy gracias por tu palabra y te pongo todas las almas en tus manos, Padre. Señor, háblales a su vida, ponles el querer como el hacer, que te busquen, porque los tiempos se han acercado y son cortos, dice tu palabra. Gracias a ti te doy por este momento, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Y gracias, Espíritu Santo. Y todos decimos amén, amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Yo te invito a que busques de Dios todos los días, a que busques de su palabra, a que busques y no pierdas el tiempo. Sobre todo, vive lo que está escrito en el Evangelio, porque créemelo, que así como llegaron juicios y están escritos en la palabra, van a llegar un día. Y muchos no lo creen y piensan ellos, ay, es para mucho tiempo. Sabemos que está escrito que para el Señor un día son 1000 años y 1000 años es un día. Nadie sabe el tiempo ni el momento. La vida es corta, es como la neblina que por un rato estamos, aparecemos y luego podemos desaparecer. Vamos en la calle, cuántos choques vemos. Podemos salir para afuera y vemos la violencia como está, las enfermedades, el cáncer es una plaga que les está arrebatando a muchos la vida y no sabemos qué día nos va a llegar a nosotros. La oportunidad que el Señor nos da es de salvación. Imagínate qué bonito será estar en la presencia del Señor toda la vida, por la eternidad. Ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor. Todas las cosas pasaron, las primeras van a pasar. Y aquí nuestro Dios va a hacer cosas nuevas. Y Dios va a ser nuestro Padre y nosotros moraremos con ellos. Y nos dará la fuente de la vida eterna. Y ahí dice el Señor que no va a entrar nada inmundo. Por eso debemos de esforzarnos a cambiar nuestra manera de vivir. Porque como Judas entregó a nuestro Señor por unas monedas, muchos lo están entregando por la vida que están llevando. Que no te encuentre la muerte así, porque ¿de qué sirve ganarse al mundo si al último pierdes tu alma? Los tiempos son peligrosos, acércate al Señor, búscalo en los evangelios,
Por eso yo te invito a que la próxima semana, mientras Dios permita, todos los viernes, tiempo de Los Ángeles, California, vengas con un corazón dispuesto a oír palabra verdadera de Dios. Esa palabra que va a sacar los trapitos de pecado que tenemos en el fondo del corazón. Porque el Señor es quien nos ha hablado hoy día. Demos gracias a nuestro Señor. Te invito para la próxima semana, si Dios permite, a la misma hora, y busca al Señor mientras pueda ser encontrado. Te pido, comparte este video para que la palabra del Señor pueda llegar hasta aquella persona que necesita escuchar lo que Dios nos ha hablado ahora. Dios te bendiga, te amo en el amor del Señor y sobre todo busca del Señor, porque el mañana nadie lo tiene garantizado. Dios te bendiga. Hola, Dios te bendiga. Muchas gracias, hermano y hermana, por haber entrado al video. Yo te pido que te suscribas y que compartas este video para que pueda llegar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra y que puedas meterte a mi canal porque voy a estar subiendo videos. Dios te bendiga.